Día de hoy a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a compartir acá en pantalla Segunda de Reyes, capítulo 4, y dice la palabra de Dios. Y una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue, se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos delante de ti para estudiar de tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu palabra se abra delante de nosotros y traiga esa libertad y vida que tanto anhelamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Comentábamos que la semana anterior comenzamos a hablar de las deudas, y es interesante, veíamos ver cómo muchos de los países que son más ricos en el mundo, como Japón, Estados Unidos, Italia, también son de los países más endeudados en el mundo. Y veíamos también que cuando hay una deuda existe una relación de dependencia. Leíamos ese versículo donde dice que nos esclavizamos o nos hacemos dependientes de aquel que nos ha prestado. Y de hecho muchas veces hay personas que prestan no desinteresadamente, sino con la motivación de tener a las personas bajo su dominio, de que las personas les deban lo que están haciendo por ellas. Y por eso veíamos que en el Nuevo Testamento habla el Señor y les dice: no debáis a nadie nada, porque Dios no quiere que estemos en esa dependencia con nuestros acreedores o ser deudores de alguien que se va a aprovechar de esa deuda para cobrárnosla tal vez mucho más caro de lo que debería ser. Sin embargo, hablábamos también de que hoy en el mundo casi todo mundo estamos endeudados de una o de otra forma. Hay préstamos por casas, hay préstamos por vehículos, hay préstamos por tarjetas de crédito, y en muchas ocasiones esas deudas pueden venir a mermar la fuerza, mermar la atención a otros detalles, porque se pone toda la atención. Y cuando Jesús enseña acerca de la buena semilla, dice: miren, una parte cayó en este tipo de tierra, pero vienen los afanes del mundo y de las riquezas y ahogan la palabra. Entonces muchas veces hay personas que están afanadas por enriquecerse, pero a veces hay personas que están afanadas porque necesitan pagar sus deudas o cubrir sus cuotas. Y entonces el Señor trae una palabra de liberación, ¿verdad? Y nos habla y dice: pagad a todos lo que debéis.
Y en ese sentido, primero nos establece una prioridad donde dice, si tú tienes deudas, tu prioridad es primeramente empezar a cubrir y pagar esas deudas. Y ahí es donde muchas veces nos puede costar a muchos y como yo les decía, me quiero incluir porque no quiero actuar de una forma arrogante, como que no necesitáramos de la palabra de Dios, porque al final todos la necesitamos. Y entonces, en lugar de cubrir los pagos de deudas, se sigue gastando de otra forma. Estaba leyendo un proverbio muy interesante y se los quiero leer por acá, que se encuentra en Proverbios 21:17 y lo vamos a buscar acá en la Biblia. Miren lo que dice Proverbios. Vamos a ir acá al libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 17. Y miren lo que dice, el que ama el placer, dice, será pobre, y el que ama el vino y los ungüentos, dice, no se enriquecerá. Entonces vemos que muchas veces la causa de las deudas en nuestra vida puede ser porque no sabemos administrar nuestros recursos. Si regresamos a este pasaje de Proverbios, dice, el que ama el placer, estamos dando constantemente placer a nuestro corazón y cuando vemos eh, al rey Salomón escribir el libro de Eclesiastés, dice que ninguno de los placeres privó a su alma, sino que buscó cantores, plantó viñas, tuvo muchas mujeres y trató de darle ese gusto. Entonces muchas veces, como dice este verso 17, nosotros tratamos de darle gusto a nuestro corazón, a nuestra alma, tratamos de darle placer y entonces eso nos empieza a llevar a la pobreza, como dice en este versículo. Podemos empezar a gastar más de lo que estamos recibiendo. Y entonces al gastar más de lo que recibimos, creamos un déficit dentro de nuestro presupuesto y nos lleva a la pobreza. Y después dice el que ama el vino, porque hemos escuchado tantos testimonios de personas que en medio de una borrachera o de estar ebrios, terminan rematando propiedades, terminan acabando sus bienes porque se convierte en un vicio. Y luego habla de los ungüentos, dice, no se enriquecerá. ¿Se recuerdan cuando aquella mujer llega a ungir los pies de Jesús? Y cuando llega a ungir los pies de Jesús, viene Judas y dice, miren, con el precio de ese ungüento hubiéramos alimentado a los pobres, dice, porque el valor, dice, era de 300 denarios y un denario equivalía al salario mínimo de un jornalero durante un día. Quiere decir que traducido a nuestros tiempos, podríamos decir que era el salario mínimo de 300 días. Si descontamos los feriados, las vacaciones y otros descansos de un trabajador, podríamos decir que era casi el salario mínimo de un año. Entonces muchas veces podemos empezar a consumir y a gastar cosas que están fuera de nuestro alcance y hemos visto cómo en este tiempo se ha creado una comunidad consumista en la cual nos tratan de vender todos los productos y servicios. Hay algunos conceptos interesantes como el concepto de obsolescencia planeada, donde vemos que, por ejemplo, nuestros teléfonos, sale un teléfono hoy y en 6 meses hay algo mejor y el mismo software con sus actualizaciones va siendo lento nuestro teléfono para obligarnos a comprar los nuevos. Con la ropa pasa lo mismo, crean esa obsolescencia de la moda en la cual tenemos que irnos actualizando y se ha creado un mercado consumista a nivel mundial, pero que también ha llevado a
a endeudar a las personas, a endeudarnos como consumidores, porque también las tarjetas de crédito han surgido y al final eso nos lleva a una esclavitud donde nos estamos haciendo esclavos de las deudas. Y hoy día vemos países como Estados Unidos, donde, por ejemplo, actualmente hay una división en el Senado porque tienen que aprobar, están llegando al techo máximo de su deuda pública. Y entonces ellos tienen que decidir o suben ese techo de la deuda pública o se declaran en bancarrota. Pero imagínense que Estados Unidos como gobierno, como Estado, se declare en bancarrota, si lo que ha estado pasando con los bancos anteriormente, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, con el Swiss Bank de Europa, ya empezó a causar sismos a nivel económico. ¿Cuánto más si uno de estos países se endeudara? Y por eso me llamaba la atención que viendo la deuda de los países, veía que, por ejemplo, Japón tiene actualmente una deuda del 238% de su Producto Interno Bruto. O sea que ha sobrepasado todo lo que produce en un año. No es suficiente para poder pagar lo que debe. Y entonces ahora el Señor que nos habla de pagar las deudas e incluso me llamaba la atención porque dice la Biblia que Él mismo vino a pagar deudas que nosotros teníamos. Por ejemplo, nosotros teníamos deudas de pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, dicen Romanos. Y entonces vino Jesús y vino a pagar muriendo, o vino a pagar con su vida, o vino a pagar con su muerte para que nosotros no tuviéramos que pagar por ello. Y me encanta también en otro pasaje cuando dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y aquí se refiere a tantas cosas, porque a veces tomamos la riqueza solo como material, pero Jesús ha venido a traer una abundancia de muchas cosas en nuestra vida. Ahora bien, yo le preguntaba al Señor, entonces, ¿qué hacemos para salir de deudas? Porque podemos llegar a ese punto, y quiero que me acompañen ahora a Segunda de Reyes, capítulo 4. Y era el pasaje que leíamos al inicio. Y es un pasaje muy interesante porque aquí habla de una mujer, dice, que era esposa de los hijos de los profetas. Y esto es muy interesante porque aquí comenzamos viendo a una persona que está sirviendo a Dios, está dentro de una familia sacerdotal, si pudiéramos llamarle así, porque ellos tenían palabra que llevaban a las personas, tenían una revelación, una conexión con Dios, servían al pueblo de Israel, podríamos decir como lo hacen hoy en día los pastores y otros ministros que sirven a la iglesia. Y sin embargo, a pesar de que estaban sirviendo a Dios, llega con el profeta Eliseo. Pero miren qué interesante porque utiliza una palabra y dice, clamó, clama al profeta Eliseo. Yo me imagino como cuando está aquel ciego Bartimeo y escucha que va a pasar Jesús y empieza, dice, esta es mi oportunidad, Jesús está pasando en la ciudad y no puedo desaprovechar esa oportunidad y empieza a pegar de gritos y empieza a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar hasta que llama la atención de Jesús y Jesús se voltea para atenderlo. Entonces creo que uno de los primeros pasos que nosotros necesitamos dar para salir de las deudas es clamar a Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses y le dice, por nada estéis afanosos. Dice, a veces las deudas generan un afán y una ansiedad de decir, ya es fin de mes, me toca pagar planilla, ¿cómo voy a pagar a los trabajadores? Y no quisiera despedir más gente, ¿cómo voy a hacer para mantener el negocio? O tengo que pagar el alquiler, o tengo que pagar los servicios, la luz, etcétera, etcétera. Y entonces esas deudas, esos compromisos adquiridos empiezan a generar una ansiedad
Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, por nada estéis afanosos, sino antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces viene Dios y nos dice, presenten vuestras peticiones delante de Dios. Ahora aquí viene algo interesante, porque en otro pasaje dice la Biblia que Dios conoce nuestras peticiones aún antes de que la palabra esté en nuestra boca. Él ya la sabe. Pero entonces, ¿por qué nos pide que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Él? Y aún más Jesús, cuando enseña a sus discípulos, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque entonces debe haber una intencionalidad de parte nuestra. Dios sabe nuestras necesidades, pero a veces nos ve tan estáticos, hay una palabra que a veces usamos que es tan pasmados, tan tranquilos, o sea, no accionamos en algo, no buscamos una salida, no buscamos una solución, o muchas veces buscamos las salidas equivocadas, porque por ejemplo, cuando vemos a los gobiernos del mundo, ellos están pagando deuda con más deuda. Llega el tiempo, el cumplimiento para pagar un préstamo internacional y entonces adquieren otra deuda. Hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando con tantos países que se han comprometido con China. Tienen que pagar al Fondo Monetario Internacional, entonces adquieren nuevos compromisos con otro país, en este caso China, para saldar esto. Pero entonces, en lugar de hacer eso, necesitamos ahora llegar delante de Dios y clamar y decirle, Señor, necesito de ti, como hizo Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces lo que hizo esta mujer como primer paso fue clamar y buscar al siervo de Dios. Y era lo que decía el apóstol Pablo, lo que dice en el libro de Filipenses. Dice, por nada estéis afanosos, presenten vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Hemos hablado en otras ocasiones de esto porque ha habido un movimiento que ha enseñado por el mundo y ha dicho, tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tienes derecho a pedir, porque un hijo llega y pide y tiene razón en cierto sentido. Como hijos de Dios, dice, ahora clamamos, Abba Padre, y ya no llegamos como bastardos, la palabra se oye fuerte tal vez, pero como hijos no reconocidos, sino llegamos como hijos verdaderos de Dios. Y dice que si Él hace salir el sol sobre buenos y malos, dice, que si un hijo, que si nosotros, dice, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas, dice en una versión, y en otra versión dice, nos dará su Espíritu Santo. Entonces Dios quiere darnos, pero Dios muchas veces no da así al azar, como han visto esos memes, ¿verdad? Donde está alguien así con los billetes y los está repartiendo, sino que aún más cuando habla el apóstol Pablo y está enseñando en el libro de Corintios acerca de los dones del Espíritu Santo, le habla a la iglesia y les dice, miren, anhelen los mejores dones. Entonces hay una intencionalidad de parte nuestra, hay un paso de parte nuestra en el cual nosotros debemos buscar a Dios y anhelar aquellas cosas que Él tiene para nosotros. Entonces esta mujer vino y clamó. Y luego de que clama, dice, clamó a Eliseo, llamó su atención y le dice, mira, tú sabes que tu siervo, dice, pone a su marido como un subalterno o como alguien debajo de la autoridad del profeta Eliseo, que era un profeta muy reconocido, con una doble unción que le había caído del profeta Elías. Y de hecho se dice que cuando se ven los milagros que hizo Eliseo, fueron el doble de lo que hizo Elías. Incluso sacan los huesos de Eliseo y resucitan a una persona. Entonces dice, tu siervo, mi marido, dice, ha muerto.
esta mujer había quedado viuda y muchas veces en la viudez llega a un estado económico difícil, porque sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas anteriormente estaba establecido que era el hombre el proveedor de la casa, era el hombre el que salía a trabajar, el que salía a buscar el sustento y el resto de la familia, la esposa atendía a los hijos y los hijos recibían del padre. Pero ¿qué pasa entonces cuando el padre, que era el sustento principal, era quitado? Era un golpe económico para la familia. Y así está esta mujer, porque ella seguramente atendía a los hijos y dice, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor, dice. Era un hombre temeroso de Dios, pero aún así, siendo temeroso de Dios, estaba endeudado, tenía cuentas que pagar que no había terminado de saldar. Y entonces bien, y dice ella, y ha venido el acreedor, es decir, la persona a la cual le debía, a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Miren qué tremendo, porque entonces como no tenía cómo pagarlo, como no tenía cómo pagar su deuda, entonces dijo, bueno, mira, si no tienes cómo pagarme, entonces voy a tomar a tus hijos. ¿Se recuerdan lo que veíamos la semana anterior de cuando va Abraham y libera a los que habían sido cautivos, entre ellos su sobrino, que estaba en Sodoma y Gomorra y otras personas? Y el rey de Sodoma le dice, si quieres toma todo el botín y solo dame las almas, dice. Entonces, esos préstamos que crean compromisos, donde a veces dice, acuérdate que yo te presté, como quien dice, te debes a mí. Se crea un compromiso. Y veíamos que por eso Jesús dijo, cuando Satanás le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él dijo, no, yo no le voy a deber nada a él. Si mi padre me lo puede dar. Y cuando el rey de Sodoma le dice eso a Abraham, él dice, no, es para que después no digan, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Entonces no quiso tomar nada de él, pero este siervo, el profeta, sí había tomado de un acreedor y ahora quieren llevarse a sus hijos. Y yo me imagino que Eliseo se queda pensando por un momento y dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se pone a pensar hasta que llega un momento que dice, le pregunta a la mujer y le dice, dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa, a la que tengo no tengo nada, más que una vasija de aceite. Ahora, miren qué interesante, porque entonces viene Dios y aquí empieza a establecer algunos principios que nos van a ayudar a salir de deudas. El primer principio es que necesitamos clamar a Dios y buscar su dirección. Luego, hay otro principio de que Dios establece autoridades espirituales. En este caso, la mujer pudo haber orado directamente a Dios. Y así hay mucha gente hoy en día que dice, no, es que mi relación es con Dios. Y yo con ministros y pastores, no quiero saber nada porque todos son pecadores, todos fallan y lo hemos estado hablando, ¿verdad? Que lamentablemente a raíz de muchas cosas que se han visto, la gente ya no quiere saber nada. Pero nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que cuando Dios le quiere hablar a su iglesia y le va a hablar a las 7 iglesias de Apocalipsis, viene y le dice a Juan, escribe al ángel, dice, de la iglesia. En otras palabras, lo que está diciendo es, escribe a la autoridad, escribe a la cobertura. Y ahí volvemos al pasaje de Romanos donde dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por él han sido constituidas. Y entonces esta mujer, aunque era temerosa de Dios y podía haber ido y solamente orado a Dios, viene
y reconoce la autoridad del profeta. Y entonces eso nos lleva a otro pasaje de la Biblia que dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo vamos a leer, lo vamos a buscar. Miren, eso es lo bonito de Segunda de Crónicas 2:20, de tener ahora internet, ¿verdad? A la mano y las concordancias bíblicas. Segunda de Crónicas 20:20. Miren qué interesante, hasta lo pone en un versículo fácil. Dice, se levantaron muy de mañana, dice, y salieron al desierto de Tecoa. Perdón, les voy a compartir acá en pantalla el versículo. Dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Miren qué lindo, porque nuestra confianza no está en hombres, porque no podemos confiar en hombres. Dice la Biblia en otro pasaje, maldito el hombre que confía en hombre. Y hablábamos esta semana con algunos hermanos de la iglesia que muchas veces cuando confiamos en hombres y ponemos nuestra vista en ellos, empezamos a ver fallas, empezamos incluso hasta a ver pecados, lamentablemente en muchas ocasiones. Y ese idealismo que había en nuestro corazón de el gran siervo de Dios, yo le decía a una persona, yo recuerdo cuando llegué a la iglesia y veía a la gente de alabanza cantando y casi que les veía una aureola y alas, puros ángeles, porque a veces podemos idealizar a los siervos de Dios y pensar que son perfectos, pero dice, confiad en el Señor vuestro Dios, nuestra confianza debe estar en Dios, nuestra mirada debe estar en Dios, pero luego dice, confiad en sus profetas y triunfaréis, dice esta versión de las Américas. Pero si vamos a la versión Reina Valera, que es la que hemos estado más acostumbrados a leer, y aquí está, dice, miren, creed a Jehová vuestro Dios, dice, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice. Y cuando vamos a ver en el texto original, y aquí tengo los números de Strong, ustedes saben que me gusta mucho ver los significados de la palabra. Cuando habla acá y dice creer, utiliza una palabra que es la palabra en número Strong, perdonen, acá se me está perdiendo. Cuando dice creer es la H539 y dice que esa palabra puede significar confiar, confirmar, dar crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiel, firme. Y dice, y seréis prosperados, utiliza la palabra 6743, que es esta palabra en hebreo, miren que es tesalak, algo así es la palabra, ¿verdad? Pero miren, dice, significa empujar hacia adelante en varios sentidos, acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir. Ahora, yo les pregunto, ¿a quién no le gusta ser próspero? ¿A quién no le gusta estar en paz emocionalmente, no estar con las cargas de las deudas y de los pagos? Yo creo que a todos nos gusta estar confiados y tranquilos, como dice acá en este pasaje, ¿verdad? Dice, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, aunque Dios podría actuar sin necesidad de los hombres, Dios establece coberturas, establece autoridades y Dios nos llama a reconocer esas autoridades. Dice, sométase toda persona
a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, cuando volvemos al ejemplo de Apocalipsis, donde le están dando toda la clave para mejorar la iglesia, para ser más que vencedor, para alcanzar los galardones y las coronas, viene y le dice, escribe al ángel. Quiere decir que si alguien se desconectaba de esa cobertura, no iba a tener la clave del éxito. Por eso también la Biblia nos llama y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso el día de hoy, aunque no tuvimos servicio presencial, porque es un fin de semana de holiday, dicen en Estados Unidos, o de vacaciones o de día festivo en Latinoamérica, porque el día de mañana se celebra el día del trabajo y es un día de feriado y muchas familias aprovechan para viajar y compartir con sus seres queridos, visitar. Entonces, no tuvimos servicio presencial, pero continuamos compartiendo la palabra porque habíamos anunciado que íbamos a hablar acerca de este tema y creo que es un tema muy interesante. Entonces, esta mujer reconocía a Dios, pero también reconocía las coberturas espirituales que Dios había puesto. Ahora, aquí también es importante aclarar, que lo hemos dicho, que un siervo o un ministro es un regalo de Cristo para la iglesia. Leíamos en Efesios 4 que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Entonces, los ministros somos servidores, somos siervos y no se nos debe olvidar para no servirnos de las ovejas. Entonces, esta cobertura no es para servirse ni para enseñorearse, sino para servir. Y entonces viene aquí y dice, ¿qué puedo hacer? Y entonces le pregunta algo muy interesante y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Muchas veces cuando nosotros estamos en apreturas económicas, cuando estamos en deudas, cuando tenemos a los acreedores encima cobrando, cuando tal vez incluso la deuda se vuelve incobrable, impagable, como con estos países, ¿verdad? Que llegan a niveles de deuda, que empiezan a imprimir dinero, crean inflación y se vuelve un caos, ¿verdad? Como lo que ha pasado con Argentina, Venezuela y otros países que han devaluado su moneda. Entonces, ¿qué sucede en medio de todo eso? Que ya no podemos ver ni prestar atención a lo que Dios quizá ya ha puesto en nuestras manos. Fíjense que está Moisés parado frente al Mar Rojo y está con el pueblo de Israel y dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer para cruzar? Tenemos un mar enfrente, no todos saben nadar, no tenemos balsas. Y de pronto empiezan a escuchar que atrás de ellos viene el ejército de Faraón y dice, ¿y ahora qué hacemos? Estamos entre la espada y la pared, no podemos ni avanzar por el mar y aquí atrás nos vienen a matar. Entonces viene Moisés y empieza a clamar a Dios y empieza a orar. Y entonces Dios le responde y le dice, no es tiempo de orar, dice. Y le pregunta y le dice, ¿qué tienes en la mano? Dice. Entonces muchas veces quizás Dios ya ha puesto la salida, ya ha puesto las herramientas, ya ha puesto las habilidades, ya ha puesto los talentos en nuestra mano, pero como estamos tan aturdidos, no lo vemos. Y muchas veces también nos volvemos místicos, que empezamos a orar a Dios, Señor, revela, trae tu revelación, y que venga un profeta, que venga un ángel del cielo, que venga una visión, un sueño. Y Dios tal vez ya nos dio los talentos, las herramientas, y entonces Él le dice, ¿qué tienes en la mano? Y entonces él levanta y dice, una vara. Y entonces Dios le dice, pues úsala, dice. Y entonces se para él, extiende la vara
y abre el mar. Porque desde que Dios llama a Moisés, le había dado la herramienta. Entonces muchas veces nosotros tenemos en nuestra mano las herramientas, que a veces son habilidades, a veces son talentos, algunos pueden cantar, algunos pueden hacer carpintería, algunos pueden hacer herrería, algunos pueden enseñar, algunos tienen habilidad para coser. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado? Y entonces eso va a ser lo primero que va a utilizar Dios para sacarnos de esas deudas. Y entonces ella dice, bueno, lo único que tengo, dice, es una vasija de aceite. Ahora miren qué interesante, aquí viene otro punto, porque muchas veces nos damos cuenta que lo único que tenemos es nada. Imaginémonos estos países que cuando se habla, por ejemplo, estaba escuchando el otro día acerca de España, dice, está España a punto de caer en default, es decir, un estado en el cual ya no pudo pagar su deuda externa y entonces, y cubrir sus compromisos como país. Y entonces viene y estando en ese estado dice, bueno, tenemos que pagar 500 millones y apenas tenemos $20,000. Imagínense que son 20,000 para todos los millones que se tienen que pagar. Y entonces muchas veces el error que muchos cometen es decir, bueno, tengo una semilla. Y miren qué tremendo esto, qué interesante, porque decir, bueno, tengo una semilla y es lo único que tengo. Y entonces esta semilla la voy a usar para pagar. Si yo uso esta semilla, por ejemplo, para dar en la iglesia, me voy a terminar de desajustar más. Si yo uso para dar mi diezmo, que lo hemos hablado en otras ocasiones, que no es una obligación, sino que es creo que es un acto de amor a Dios y es voluntario, porque el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces a veces oímos, sí, que los pastores que ahí están estafando a las ovejas, engañando, que sí serán ustedes de listos, que ahí les están sacando el dinero. Puede ser que haya en algunos lugares, pero en otros no. Nadie se obliga. El que quiere da, el que no quiere no da. Por eso cuando llegan Ananías y Zafira y engañan a Dios con la ofrenda que están dando, le dicen, mira, ustedes no tenían que hacer esto. Nadie los estaba obligando a hacerlo. Entonces, no hay una obligación, pero sí hay un llamado de Dios y un compromiso. Y a veces vemos esa semilla y decimos, bueno, mejor me la como porque solo esto tengo. Y eso pasa aquí con esta mujer. Solo tenía una pequeña cantidad para cubrir todo lo que debía. Lo que debía era mucho y ahorita lo vamos a ver porque decimos que era mucho lo que debía. Y entonces de lo que debía solo tenía tal vez un 2% o un 1%. Y entonces eso nos lleva a que cuando nosotros creemos a Dios, creemos a lo que Él dice, no importa que tengamos poco, Él lo puede multiplicar en nuestras manos. Y entonces un error que podemos comer, se recuerdan que cuando llega Elías con la viuda y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy recogiendo leña porque solo tengo un poco de harina y aceite. Voy a preparar el último bocado para mí y mi hijo y después nos vamos a morir. Y eso es lo que mucha gente piensa en medio de las deudas. Dice, bueno, tengo que pagar 5,000 y solo tengo 500, con esto no me alcanza, entonces mejor, como estoy tan cargado y tan presionado por la deuda, mejor con estos 500 me los voy a ir a disfrutar y a gastar y me voy a ir de rollo, de fiesta, y entonces se termina de hundir más porque no usó la semilla. Y entonces dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en la mano? Como le dijo a Moisés,
Y eso me recuerda también a aquel muchacho que llega delante de Jesús en la alimentación de los 5,000 y dice, mira, ya todos están con hambre y no tenemos cómo alimentarlos. Y entonces llega un muchacho y dice, miren, aquí traigo mi loncherita, una lonchera pequeña con 5 panes, 3 pececillos. ¿Qué era eso para alimentar a los 5,000? No era nada, no era nada, no alcanzaba, tal vez solo iba a alcanzar para él y Jesús un pez, o para él Jesús y algún otro discípulo, tal vez el discípulo que lo estaba llevando con Jesús, pero de ahí no iba a alcanzar para nadie más. Y entonces viene Dios y nos habla que cuando nosotros queremos salir de deudas, y nos está enseñando hoy, Él puede multiplicar los recursos. Lo que a nosotros nos parece poco, en las manos de Él se multiplica. Y por eso es que vemos que otra historia también tan interesante es cuando Dios llama a Gedeón y dice que junta 30,000 hombres para ir a pelear. Y entonces les dice, mira, son muchos. Pero si el otro ejército, Señor, nosotros somos 30,000 y no recuerdo exactamente cuánto era el otro ejército enemigo, pero imagínense que eran 5 veces más que ellos, que eran 150,000. Y para pelear contra 1,000 ya iban en desventaja. Y luego viene Dios y les dice, no, es mucho. Y van a decir, no, es que como éramos fuertes y éramos muchos, por eso ganamos y no le vamos a dar la honra a Dios. Y entonces viene y le dice, ponlos a beber, les pone pruebas, y para no hacerse la larga, al final Gedeón solo se queda, primero les dice, miren, si alguno está recién casado, que se vuelva a su casa. Si alguno está temeroso y no se siente con todo el valor, regreses a su casa. Y se quedan con 3,000 y después se quedan con 300. Y entonces dice Dios, ahora sí voy a obrar. Entonces muchas veces cuando nosotros no tenemos casi nada, porque viene esta mujer y dice, mira, apenas lo que tengo, dice esta mujer, es una vasija de aceite. Pero ¿qué es una vasija de aceite para todo lo que tu sierva debe? Estoy hablando detrás de líneas, no es nada. ¿Y qué es lo que dijo el muchacho? ¿Qué son estos 5 panes y 3 peces para toda la multitud que hay que alimentar? No es nada. ¿Y qué son estos 300 hombres para el ejército que debemos enfrentar? No son nada. Y entonces me gustaba mucho algo que decía un pastor en una oportunidad. Dios es el único que cuando multiplica por 0, suma, dice. Y eso es bien interesante porque ustedes saben que en las reglas de matemáticas, todo número multiplicado por 0 es 0. 1,000,000 por 0, 0. 5,000 por 0, 0. 1 por 0, 0. 10 por 0, 0. Porque el 0 anula el número y lo hace 0. Pero cuando nosotros leemos en Isaías, viene el Señor y escribe, y Él dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Poniéndolo en lenguaje matemático, Él multiplica las fuerzas al que tiene 0. Entonces, si Dios es capaz de multiplicar el 0, Dios también es capaz de multiplicar los pocos recursos que nosotros tengamos y que podamos poner delante de Él. Entonces, si hoy en día estamos viendo que nuestros recursos son pocos, son limitados, no van a alcanzar, aún así debemos confiar en Dios y honrar. Y entonces viene y toma y le dice, entonces ve, le dice, y pide para ti vasijas prestadas. Ve con tus vecinos. A mí me impresionó eso, porque dice, bueno, y no queremos salir de préstamos, pues, pero ahora aquí le está pidiendo que preste vasijas. Entonces, otra vez como que vuelve a adquirir otro préstamo. Eso me pareció interesante en este pasaje. Pero le dice, ven, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y leyendo en los números Strong,
veía que cuando dice vasijas vacías, se refiere a vasijas que no tenían valor. Yo me recuerdo que antes por las casas pasaban y decían, compro ropa vieja, zapatos, y pasaba alguien gritando y le sacaban las cosas y a veces se les sacaba recipientes vacíos y los compraban. Entonces eran cosas que ya no tenían valor, se podía obtener algo mínimo, pero ellos le daban un segundo uso. Y aquí le dice, ven, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ahora, aquí hay otro punto interesante, porque nos habla nuevamente del poder de la unidad y el poder de la sinergia. Ella no iba a salir sola. Gedeón no iba a salir solo. Necesitaba, aunque sea esos pocos, a los 300. Y Moisés no fue solo, fue con Aarón y necesitó de la vara. Él pudo solamente levantar las manos y así como hizo Dios en la creación y decir, sea la luz, y fue la luz, pero él necesitó de algo físico. Entonces, vamos a necesitar muchas veces de personas, vamos a necesitar de ayuda, necesitamos ir y hablar muchas veces. Mira, fíjese que ando buscando, no sé si usted tiene vasijas. ¿Y para qué quiere vasijas? Ahí viene, ¿verdad? Lo que siempre pasa. Y mire, vecina, perdone que sea tan metida, pero ¿para qué quiere vasijas? Yo me imagino que tal vez ella empezaba a testificar, es que fíjese que hablé con el profeta y el profeta me dio esta palabra y entonces ahora por eso lo hago. Esta semana escuchaba un testimonio en internet de cómo una persona contaba que Dios le habló a través de un sueño y le reveló una estrategia comercial que ella siguió y Dios la prosperó económicamente a través de eso. Entonces muchas veces implica ir y testificar con otros lo que Dios está empezando a hacer. Y entonces dice, vasijas vacías pide con tus vecinos prestadas, pero me impresiona esto que dice al final del versículo 3, no pocas, dice. Y miren, vayamos aquí a los números Strong, y cuando dice no pocas, usa el número 4591, que es la palabra ma'at, y dice propiamente cercenar, es decir, rebanar, dice, permítanme, quiero ver, dice más pequeño o poco, o figurativamente ineficaz, dice. Entonces le dice que no sea ineficaz, que no sea pequeño o poco, que no sea menor. Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras, aquí al final. Y esto me gustó, porque quiere decir que muchas veces somos nosotros los que le ponemos la medida a Dios de la bendición que vamos a obtener. Cuenta la Biblia que llega un rey delante de Dios y lo va a consultar y dice, mira, quiero saber si vamos a derrotar a nuestros enemigos, si debo salir a la batalla. Y el profeta le dice, toma aquellas flechas y golpéalas contra el suelo. Y viene el rey y va y golpea 3 veces contra el suelo. 3 veces. Y le dice, ¿por qué las golpeaste solo 3 veces? Dice, el profeta se enoja. Y le dice, ahora dice el Señor, 3 veces derrotarás a tus enemigos. Si hubieras golpeado más veces, los hubieras derrotado hasta aniquilarlo. Y eso me impresiona, porque quiere decir que muchas veces somos nosotros los que ponemos la medida al milagro que Dios va a hacer en nosotros. ¿Se recuerdan que cuando llega una persona delante de Jesús y le llega a pedir un milagro y le dice Jesús, conforme a tu fe te sea hecho? Y eso es impresionante porque no le dice, conforme a mi poder soy todopoderoso, recibe tu milagro. No le dice así, sino que Jesús le dice, yo puedo. Pero tú crees que yo puedo, le dice. Por eso cuando Dios nos llama a pedirle, cuando Dios nos dice pedir, ese es el primer paso, porque cuando nosotros llegamos y le pedimos a Dios, nosotros estamos reconociendo
y creyendo que Él puede hacer. Y luego, cuando tomamos lo que tenemos en la mano, decimos, Señor, esto tengo en la mano, esta habilidad, este talento, este recurso, este ahorro, esto tengo. Y aunque sea muy poco, creo que con este poco tú vas a multiplicar. Entonces, quien pone la medida somos nosotros, porque si ella dijo, vamos a ver, ya llevo 100 frascos, yo digo que con eso está bien, joven. Quien iba a poner la medida del milagro iba a ser ella. Y por eso el profeta le dice, no pidas pocas, pide muchas. Y ellos empezaron a pedir, y dice que luego que pidieron, entraron. Y quiero ir terminando ya el día de hoy porque se nos ha ido el tiempo rápidamente. Y dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, dice, y cuando esté llena, ponla aparte. Entonces ellos empezaron a llenar y a llenar y llenaban y no se acababa y no se acababa y no se acababa y no se acababa y no se acababa. Y eso me recuerda a la viuda con la cual llegó Elías. Yo siempre he dicho, miren, qué interesante, porque Elías está en el arroyo de Querib y el Señor le habla y le dice, miren, muévate, vas a ir a Querib y ahí te va a alimentar otra persona. Yo me imagino que ha dicho, ay, qué bueno, Señor, ¿quién me va a alimentar? Seguro un magnate de esa ciudad, un multimillonario que tiene muchos recursos, seguro un empresario, seguro un banquero, alguien que tú vas a usar para bendecirme. A veces estamos viendo a los lugares equivocados, porque estamos viendo por nuestras fuerzas, cuando Dios puede obrar de una forma sobrenatural y viene Dios y lo dice, mira, no te voy a mandar con un magnate, con un multimillonario, y perdonen como yo lo voy a expresar en este momento, pero lo más le dice, no le dice, pero en otras palabras lo que hace es decirle, mira, te voy a mandar con una viuda muerta de hambre. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero es lo que está pasando en ese pasaje de Reyes, cuando llega Elías con la mujer viuda. Y entonces, cuando llega y le dice, prepárame comida para mí, y le dice, mira, solo tengo una vasija de aceite y harina. Y él le dice, la harina y el aceite no cesarán, dice. Y eso habla de una multiplicación sobrenatural. Y miren, con la iglesia nosotros lo hemos visto. Nos toca pagar un espacio de local que es bonito, gracias a Dios, y que Dios nos ha provisto, pero tiene un costo de alquiler, de pago, porque no tenemos como edificio, como iglesia, un edificio propio aún, ¿verdad? Y pasa en muchas iglesias. Estuve en Europa, estuve en Francia, por ejemplo. No quiero que se oiga arrogante, pero estuve en París y me invitó mi prima Triani a la iglesia de Hilson, y ellos alquilan un teatro en París. Fuimos a Oxford con mi hermana y alquilan otro teatro, la iglesia Hilson también. Entonces, nos tocó como iglesia alquilar el espacio, pero hemos visto, y se los cuento como un testimonio de una forma sobrenatural, cómo Dios ha provisto. Y a veces, como les contaba la semana anterior, han llegado dos mujeres viudas que uno dice, uno quisiera tener los recursos como iglesia y decir, mire, yo quiero, como iglesia queremos ayudarles, como le escribe Pablo a Timoteo, que dice, la iglesia se ocupe de las que en verdad son viudas. Y como iglesia quisiéramos venir y apoyarles, pero en este tiempo que estamos iniciando, Dios ha venido y ha puesto a estas mujeres viudas y para sembrar en la obra. Y ha puesto a otras personas también y a sembrar en la obra. Y hemos visto y decimos, bueno, Señor, no se ha acabado la provisión. Tú te has provisto para pagar ese lugar, para que ahí podamos adorarte, buscarte y servirte. Y miren qué interesante. Y entonces, regresando a este pasaje, porque se nos ha ido el tiempo ya, y entonces cierra la puerta y Dios multiplica el aceite. ¿Qué tienes hoy? Porque Dios está trayendo hoy esta palabra.
y yo la recibo también para mí el día de hoy. Y esta palabra es de que el aceite no va a cesar. Ese aceite nos puede hablar de tanto, nos habla de unción, nos habla de algo de valor, nos habla también de algo que es muy pequeño para pagar todo lo que hay que pagar, pero eso pequeño Dios lo va a multiplicar. Y entonces luego también nos habla que nosotros vamos a poner la medida. Yo digo, Señor, por eso dice en otro pasaje en el Nuevo Testamento, el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará. Y el que siembra escasamente, también escasamente cosechará. Imaginémonos que viene alguien, un agricultor, y dice, este año voy a sembrar poco. En lugar de sembrar toda la caballería, solo voy a sembrar media manzana. Pues va a cosechar media manzana. Por eso lo decía a veces, el desprendernos de esa semilla. ¿Qué sentiría esa mujer viuda cuando le dice el profeta, primero sírveme a mí? Y le dice, qué fuerte, ¿verdad? Aquí con los jóvenes teníamos una frase y decíamos, qué macizo, ¿verdad? Qué al pelo, dicen otros acá en Guatemala. Y porque sírveme primero a mí, pero ella creyó a la palabra, le dio primero al profeta y Dios le multiplicó y no escaseó y no faltó la provisión. Pero entonces ahora la medida la pusieron ellos y entonces vienen, Dios multiplica el aceite hasta que llegó un momento que dijeron, pásame otra vasija. Y el hijo le responde, dice, ya no hay más, cesó el aceite, cesó la medida que nosotros ponemos y cesa el milagro. ¿Cuánto estamos dispuestos a creer? Yo a veces le digo, Señor, yo quiero creer por todo. Yo a veces le digo, Señor, mira, Señor, le digo, yo quisiera esto para mí. Yo le digo, si otros no lo quieren creer, pues que se lo pierdan, le digo yo. Pero yo sí quiero creerlo y ayúdame, por favor, te lo pido. Y le he dicho al Señor así en varias ocasiones. Y entonces dice, y he visto también la mano de Dios, como Dios me ha bendecido. Y a veces mucha gente dirá, así es que usted, porque Dios lo bendice, cómo lo prospera. Y nos ha tocado de todo. A veces nos ha tocado ser súper abundados y a veces nos ha tocado también tiempos de escasez y de apertura. Lo he testificado también. Y el apóstol Pablo habla y dice, por todo y todos he sido enseñado. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Pero dice, he aprendido el secreto para contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero miren, y hoy sí concluyo porque se nos ha ido el tiempo. Dice, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite y paga a tus acreedores. Lo que hablábamos la semana anterior, Dios no quiere que estemos en deuda, no quiere que le debamos a estas personas, aunque si vemos aquí, todavía le queda debiendo las vasijas que tiene que devolver, ¿verdad? O pagarles a los vecinos, porque dice, pide vasijas prestadas, dice. Pero sale de este acreedor y dice, ve, paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede. Es decir, que ellos pasaron, y eso me gusta mucho porque cuando estamos en deuda, no estamos a cero. Porque cuando uno no tiene nada, uno dice, ay, cómo quisiera comprar una mi Coca-Cola, una mi coquita, decimos, y ahorita, pero no tengo dinero. Como decía aquella canción, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Y entonces, eso es un nivel, estar a cero. Pero cuando decimos, no solo no tengo, sino que además tengo que pagar 100, entonces no estoy a cero, estoy a menos 100. Es más difícil, pero viene ahora y Dios cambia una situación de menos 100 a una situación de 100, donde sobreabundan los recursos y donde dice, paga a tu acreedor y tú y tus hijos vivan del resto. O sea que Dios quiere no solamente pagar,
sino como dice más adelante en el Nuevo Testamento y habla el apóstol Pablo, para que teniendo en abundancia, dice, tengamos para compartir con el necesitado. Quiero ver si encuentro este pasaje. Déjenme ver, segunda de Corintios 9:8. Quiero ver si es este, acompáñenme y con esto concluyo el día de hoy. Es segunda de Corintios 9:8. Miren lo que dice este pasaje. Qué lindo, porque a veces recuerdo los versos, lo que dicen, pero no recuerdo dónde están. Entonces los busco rápidamente en la concordancia o en internet. Y dice, miren qué lindo. Miren, lo vamos a leer todo desde el 6, porque miren lo que dice. Por esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, lo que habíamos estado hablando. Qué tremendo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Miren, de estar limitados a ser abundados, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y entonces Dios quiere sacarnos de -100 a 100, de deuda a abundancia, para que tengamos para compartir con el necesitado. Pero muchas veces ese compartir con el necesitado inicia cuando estamos limitados o cuando no tenemos, como hizo esa viuda de Sarepta. Entonces quiero concluir y quiero orar el día de hoy, que Él traiga entendimiento, que Él amplíe hoy este conocimiento para que podamos vivir una vida abundante en todas las cosas y que podamos salir de estas deudas. El tiempo se nos ha ido. Recuerden que hemos pasado el servicio de oración para el día martes a las 5 de la mañana. Queremos levantarnos a buscar a Dios y a orar un momento, a presentar nuestras peticiones delante de Él. Están cordialmente invitados, pero hoy queremos orar y hacer una oración especial para que Dios traiga liberación de las deudas, que podamos sembrar, que podamos esa semilla, aunque se vea poca y aunque digamos, solo tengo esta semillita, no alcanza para nada, no te la comas, siémbrala. Y ese sembrar tiene tantos significados que Dios te va a dar. Puede ser que sea sembrar en la obra, puede ser que sea sembrar en un negocio, puede ser que sea sembrar en una persona, pero esa semilla que no iba a alcanzar, cuando empiece a crecer y a germinar un maíz, va a dar cientos de maíces y Dios va a sobreabundar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra que no regresa vacía. Y anhelamos hoy, Señor, no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú has traído esa revelación, esa palabra fresca, esa palabra que nos da vida. Y queremos, Señor, honrarte aún con nuestros bienes, como dice Proverbios, Señor, para que nuestros graneros sobreabunden, Padre Santo. Sabemos que no es un trueque, porque tú quieres bendecirnos, pero tú honras a los que te honran, Padre. Que hoy podamos poner por obra esa palabra y encontrar la estrategia, Señor, para salir de deudas, para salir de esclavitud, para no deberle a nadie nada, como dice tu palabra, Señor, para no ser deudores, no estar comprometidos, Señor, sino tener esa libertad a la cual tú nos has llamado. Hoy, Señor, trae revelación, Padre, sobre aquellas personas que nos ven a través de internet,
que hoy, Señor, puedan encontrar la dirección a través de tu palabra, a través de lo que hemos estudiado hoy, Señor, para ser libres, Padre, que podamos ser libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, sea desatada una bendición de sobreabundancia, que podamos ser testigos y testificar cómo tú nos pasaste de -100 a 100, Señor, a abundar, Señor, para ser de bendición a otros y ser de bendición a tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.